temprano, despacio, lento, como sea, pero nosotros vamos firmes a lo que vamos, porque es que nosotros no nos estamos inventando nada, no estamos pidiendo nada que no sea, sino que estamos en lo de nosotros, estamos reclamando lo que es, posicionando lo que es, hacer que lo que es se cumpla y exigir que el Estado escuche, oiga y entienda. Los hechos ocurrieron el 14 de octubre de 2008 en la vereda La Amarilla, en donde tiene asiento un resguardo indígena, en donde en la vía panamericana fue retenido el cabo Jairo Danilo Chaparral Santiago. Él transitaba de Popayán hacia su lugar de destino en Villavicencio. Fue retenido por dos guardias indígenas cuando ingresó al resguardo indígena. Esa retención física, materialmente, del cabo fue realizada por la Guardia Indígena en desarrollo de la protesta social que las comunidades indígenas desarrollaban allí. Ocurrió que la Guardia Indígena lo retuvo durante 2 días y a los 2 días lo presentó en la Casa del Cabildo ante las autoridades indígenas, o sea, ante jueces que estaban en ejercicio de función jurisdiccional, quienes lo investigaron y lo juzgaron y le aplicaron el remedio y 9 latigazos. En esa gran asamblea de gobernadores indígenas, en ese acto jurisdiccional, Feliciano Valencia sirvió de coordinador. Esos son los hechos que convocan esta audiencia. Honorables magistrados, el tribunal reconoció en su sentencia que Feliciano no participó ejecutiva ni coejecutivamente en el acto de retención. Pero ¿qué ocurre, honorables magistrados? Ya voy a terminar. En esa gran asamblea, los gobernadores, o mejor, los jueces de la Jurisdicción Especial Indígena también se dieron cuenta que este estaba retenido porque se los pusieron a su consideración. Y no se podría llegar pues al desparpajo de decir que los 70 gobernadores también son coautores del delito de secuestro, porque ellos también se dieron cuenta de que el cabo Chaparral Santiago había sido retenido. Aquí es absolutamente clara la violación directa de la ley sustancial, porque partiendo de reconocer que no hubo ningún acto ejecutivo, le derivó la coautoría. Yo no sé, honorables magistrados, si en alguna legislación del mundo, ya voy a terminar, yo no sé si en alguna legislación del mundo se pueda llegar a derivar coautoría por el solo hecho de yo conocer que otro ha cometido un delito. Yo no sé si en el universo sustancial y jurisprudencial se pueda llegar a condenar de esta Corte, se pueda llegar a condenar a alguien como coautor sin haber desplegado actos ejecutivos o coejecutivos. Yo creo en la jurisprudencia y creo en la jurisprudencia que ustedes escriben, y la jurisprudencia que ustedes escriben diariamente nos ha enseñado hasta la saciedad
que sin actos de ejecución y que sin actos de coejecución no es dable atribuirle a nadie la coautoría. Las autoridades indígenas del Cauca, institucionalmente, incluso podría afirmarse que son las más organizadas a nivel nacional en tema de Jurisdicción Especial Indígena. Y finalmente, el factor de congruencia dice relación que los juzgamientos que realicen los indígenas no sean contrarios a la Constitución y la ley. Consideramos que los jueces ordinarios no tenían competencia y que se desconoció el artículo 246 de la Constitución Nacional, artículo constitucional que reconoce a las autoridades de los pueblos indígenas para que ejerzan funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la ley. El comportamiento se realizó en territorio indígena. Lo determinante acá es que estamos ante víctima que no es indígena y los delitos imputados son secuestro agravado, lesiones personales agravadas, que normalmente son conocidas por los jueces de la jurisdicción ordinaria. Por lo tanto, consideramos que el cargo no debe prosperar por cuanto las autoridades ordinarias sí tenían la competencia para conocer el asunto. Frente al segundo cargo, aduce el defensor que la sentencia de segundo grado incurrió en olvidar por cuanto al procesado Feliciano Valencia se le aplicó el instituto de la coautoría sin expresarse motivación alguna de carácter fáctico, probatorio o jurídico, y se fundamentó el acuerdo criminal dentro del cual supuestamente actuaron los acusados. En tales condiciones, si bien del contenido del libelo se infiere que el censor en este caso atribuye al juzgador de segundo grado haber incurrido en una falta absoluta de motivación, en realidad se encuentra que su inconformidad con el fallo surge no por presentar defecto de tal naturaleza, sino porque no se comparten los razonamientos probatorios con los cuales el juzgador sustentó la condena. En efecto, el tribunal, luego de desestimar la versión inculpatoria del procesado y aclarar que no existe prueba alguna que permita señalarlo como aquella persona que participó en la inicial retención ilegal del integrante del Ejército Nacional, sí concluyó que la participación que tuvo en la continuación de la retención del soldado Chaparral Santiago para ser juzgada por la Asamblea Indígena que, según la prueba testimonial, el hoy acusado coordinaba o lideraba, se constituía en fundamento suficiente para concluir que estaba enterado de la privación de la libertad de locomoción de la víctima, pese a lo cual mantuvo la retención de la víctima en contra de su voluntad, así fuera durante el lapso que implicó la celebración de la asamblea, por lo que dedujo responsabilidad en su contra a título de coautor. Honorables magistrados, presento a ustedes los argumentos que en el sentir de este representante de víctimas permiten sustentar ante ustedes la petición de que se rechacen las pretensiones casacionistas del representante de la defensa en este asunto. Para no ser redundante en el ejercicio de la palabra, debo manifestar ante ustedes que desde el momento en que este servidor asumió la representación del cabo Chaparral, el caso como tal reunió todos los elementos necesarios para desatar
la necesidad de reclamar ante la justicia una decisión que permitiera garantizar a mi representado sus derechos económicos. Cuando conocí al suboficial, víctima de los hechos que hoy son materia de juzgamiento, lo que percibí en él fue un grave daño moral, como consecuencia de una indebida e injusta represión de la que fue objeto por parte de varios miembros de la comunidad indígena. Y dentro del marco del desarrollo de las actividades propias del ejercicio de la representación de los derechos de las víctimas, me di a la tarea de buscar los elementos para buscar que la justicia pusiera en conocimiento de las autoridades judiciales el hecho mediante acusación. Luego de un recorrido ciertamente complicado, finalmente se logró llevar a cabo el juicio. Y de ese juicio, señores magistrados, en el día de hoy debo destacar el testimonio de la vida, el testimonio adolorido del cabo Chaparral, el cual ustedes podrán observar en el contenido del plenario. Y en ese testimonio adolorido del cabo Chaparral se evidenció el daño causado en su persona, en su moral, en sus condiciones, en su dignidad. Allí, el cabo Chaparral, contrario a lo que se ha pretendido sostener en este recurso extraordinario de casación, no solo identificó a quien hoy es juzgado, o quien es hoy materia de juzgamiento, el señor Feliciano Valencia, sino que lo calificó como una de las personas que no solo se dieron cuenta de su retención, óigase bien, señores magistrados, en una jaula de menos de 1 metro de ancho, sino que allí fue presionado y coaccionado para que declarara en contra de la verdad que él era un infiltrado del ejército en la marcha indígena. Este elemento substancial es suficiente para que frente a cualquier autoridad judicial se pueda sostener el conocimiento real y efectivo de Feliciano Valencia respecto de la indebida retención del cabo Chaparral. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, con mi raza, con mi tierra. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, con mi raza. De manera principal, le solicito a la Honorable Corte Suprema de Justicia casar la sentencia condenatoria proferida el 10 de septiembre de 2015 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán contra Feliciano Valencia Medina por el delito de secuestro simple con fundamento en la causal segunda del artículo 181 de la Ley 906 de 2004 por violación del debido proceso y el desconocimiento del principio del juez natural, toda vez que la competencia para juzgar al precipitado le correspondía a la Jurisdicción Especial Indígena. Si bien la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en pronunciamiento del 22 de septiembre de 2010, asignó la competencia de este caso a la Jurisdicción Ordinaria, la Corte Suprema de Justicia, al resolver el recurso de casación, se encuentra facultada para estudiar nuevamente ese aspecto con la finalidad de salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso en su expresión del juez natural. La Jurisdicción Especial Indígena es un derecho reconocido en la Constitución política a favor de los pueblos indígenas como parte de la diversidad étnica y cultural de Colombia. La jurisprudencia de la Corte Constitucional le ha dado la connotación de derecho fundamental porque garantiza la libre autodeterminación de estas comunidades y también la Corte Suprema de Justicia ha aceptado esa postura como, entre comillas, derecho autonómico de las comunidades indígenas de carácter fundamental. La aplicación de dicha jurisdicción se relaciona con el fuero indígena entendido como el, entre comillas, el derecho del que gozan los miembros de las comunidades indígenas por el hecho de pertenecer a ellas a ser juzgados por las autoridades indígenas de acuerdo con sus normas y procedimientos. La Corte Constitucional ha establecido 4 criterios que permiten determinar cuándo se aplica la jurisdicción indígena: el subjetivo o personal, el geográfico, el objetivo y el institucional. También ha hecho la especial aclaración
de que, entre comillas, si uno de estos factores no se cumple en el caso concreto, ello no implica que de manera automática el caso corresponda al sistema jurídico nacional. Para esta delegada, en el asunto bajo examen, se verifican todos los criterios decantados por la jurisprudencia para dar aplicación a la Jurisdicción Especial Indígena. 1. El elemento subjetivo personal, que dice en relación con la pertenencia a un pueblo indígena, que la pertenencia a un pueblo indígena se encuentra plenamente probado toda vez que, según declaró el investigador de la Fiscalía, Héctor Fabio Procés, le fue certificado que Feliciano Valencia Medina está censado en la comunidad nazi. Además, el precipitado es un reconocido líder de esa comunidad. El elemento geográfico referido a la ocurrencia de los hechos en el territorio indígena no admite discusión porque los hechos investigados se desarrollaron en el interior del resguardo indígena La María, en el municipio de Tiendamó, Cauca, e incluso el propio denunciante, cabo tercero Jairo Danilo Chaparral Santiago, afirmó que allí fue donde se le retuvo por varios días. El elemento objetivo, que consiste en verificar la naturaleza del bien jurídico, concretamente si se trata de un interés de la comunidad indígena o de la sociedad mayoritaria, también se encuentra acreditado toda vez que la libertad individual, como bien jurídico protegido frente al delito de secuestro simple por el que se acusó a Valencia Medina, es compartido, valorado y de interés para la comunidad nazi. Prueba de ello es que ese pueblo indígena lo emplea como un método represor o, en sus términos, como un remedio para sancionar a las personas que sean declaradas responsables de un delito. Se puede concluir entonces que el bien jurídico protegido concierne tanto a la comunidad indígena como a la comunidad mayoritaria. 4. El elemento institucional se refiere a la existencia dentro del pueblo indígena de, entre comillas, una institucionalidad compuesta por un sistema de derecho propio que reúna los usos, costumbres y procedimientos tradicionales conocidos y aceptados en la comunidad. En el presente caso, los testimonios que se recaudaron durante el juicio oral acreditan que la comunidad nasa cuenta con autoridades tradicionales establecidas y tienen capacidad de control social en un ámbito territorial determinado. De conformidad con lo anterior, en criterio de esta delegada, el cargo de nulidad debe prosperar, toda vez que la jurisdicción indígena era la competente para juzgar al señor Feliciano Valencia Medina y, en consecuencia, lo actuado por la justicia ordinaria penal desconoció el principio del juez natural y con ello se afectó de manera sustancial el debido proceso. Ahora bien, en el evento que no prospere el primer cargo de nulidad y la Corte considere que la competencia radica en los jueces ordinarios, la Fiscalía estima que se debe casar la sentencia por la tipicidad en nuestro concepto de la conducta atribuida a Feliciano Medina frente al delito de secuestro simple y, en consecuencia, la sentencia de segunda instancia violar directamente el artículo 168 del Código Penal. En efecto, de las pruebas practicadas en el juicio oral, se puede concluir que Feliciano Valencia Medina actuó bajo la convicción de que el señor Chaparral Santiago había cometido una ofensa contra el pueblo indígena, que esa circunstancia legitimaba su aprehensión y que la persona retenida debía ser juzgada por las autoridades indígenas bajo el procedimiento ancestral como en efecto se aplicó. Por ello, entonces su conducta carecería de intencionalidad o se enmarcaría en esa causal eximente de responsabilidad. Es que una cosa es el conjunto de normas jurídicas que de pronto pueden organizar, reglamentar lo que sea, pero nosotros tenemos otro conjunto aparte que son de las normas tradicionales de usos y costumbres.